Bienvenidos a la clase de problemas número 4, tema ácido base 5, parte A. Entre los objetivos de hoy está el conocer el comportamiento y características de las soluciones reguladoras, comprender la preparación de una solución reguladora y la elección de los componentes, y por último la introducción al concepto de capacidad reguladora y su utilidad. Veremos de forma general la introducción a las soluciones reguladoras y sus propiedades, la preparación de soluciones reguladoras y el cálculo de la capacidad reguladora. Para ampliar esta información pueden dirigirse a los teóricos. Por definición, una solución amortiguadora, reguladora o tampón, buffer en inglés, se define como una solución que resiste el cambio de pH cuando se agrega una pequeña cantidad de ácido o base, o cuando se diluye la solución. Una solución amortiguadora consiste en una mezcla de un ácido débil y su base conjugada o una base débil y su ácido conjugado, obteniéndose la mayor efectividad reguladora en el rango de pKa más menos 1. Bien, pero entonces, ¿cómo es que funciona un buffer? Como dijimos antes, un buffer puede estar formado por un ácido débil y su base conjugada, y la capacidad de una solución buffer es amortiguar el cambio de pH frente al agregado de protones y oxidrilos. Teniendo en cuenta este ejemplo, si nosotros agregamos protones a esta solución, van a ser captados por la base conjugada para darnos el ácido débil. De la misma manera, si a esta solución se le agregan oxidrilos, quien va a captar estos oxidrilos va a ser el ácido débil, desplazando el equilibrio hacia la forma de la base conjugada. Lo que hace de esta manera este par ácido y base conjugada es amortiguar el cambio de pH frente al agregado de oxidrilos y protones. De la misma manera, podemos explicar el funcionamiento de un buffer formado por una base débil y su ácido conjugado. En este caso será el ácido conjugado quien acepte los oxidrilos para formar la base débil y será la base débil quien capte los protones para formar su ácido conjugado. ¿Cómo realizamos el cálculo de pH de un buffer? Algo recordarán ustedes de lo que vieron en química general inorgánica. Si planteamos las ecuaciones para un ácido débil y para una base débil y su constante de acidez, y despejamos en ambos casos en función de protones u oxidrilos, sabiendo que las constantes, tanto ácida como básica, son constantes justamente, vamos a ver que la relación entre el ácido y su base conjugada y la base débil y su ácido conjugado van a ser quienes determinen el pH. Si se aplica el logaritmo negativo a ambos lados de estas ecuaciones, lo que vamos a obtener es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En esta diapositiva vamos a resumir las distintas expresiones que puede tomar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para un ácido débil y su base conjugada y para una base débil y su ácido conjugado. Podemos ver la expresión para pH y para pOH en función de las concentraciones de las especies y teniendo en cuenta que se trabaja en el mismo volumen final, es válida la siguiente expresión, donde lo que hacemos es una relación de milimoles. Esta expresión muchas veces es más práctica a la hora de resolver los ejercicios, porque nos olvidamos del volumen final. Y otra manera u otra expresión que puede tomar la fórmula de Henderson-Hasselbalch es utilizando el concepto de grado de disociación, que ustedes lo van a ver en la parte B de esta clase de problemas, donde la relación de alfas va a determinar la relación de concentraciones de las distintas especies. En conclusión, vamos a tener estas dos expresiones, la de pH y la de pOH. Recuerden que la utilización de las mismas es indistinta. Yo podría calcular el pH para un buffer compuesto por una base y su ácido conjugado, siempre y cuando tenga en cuenta quién es la base en ese par y quién es la sustancia ácida. Bien. Lo que sí podemos ver, teniendo en cuenta las expresiones que planteamos hasta el momento, es que el pH se encuentra gobernado por el logaritmo de la relación sal-ácido o sal-base, siendo de mayor efectividad cuando dicha relación se encuentra en un rango de 1,10 o 10,1, es decir, en el rango de pKa más menos 1. Un pequeño agregado de un ácido o una base modifica levemente la relación de concentraciones y por lo tanto el cambio en el pH va a ser pequeño en comparación a lo que ocurriría por el agregado de la misma cantidad de ácido o base en agua. Esa es la función de una solución buffer o por lo que se la llama solución reguladora. Vamos a verlo ahora poniéndolo en práctica con un pequeño ejemplo.
Vamos entonces ahora a resolver el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el pH de una solución amortiguadora preparando 10 mililitros de ácido acético 0,1 molar con 20 mililitros de acetato de sodio 0,1 molar. El dato que nos da también es la constante ácida. Entonces lo primero que hacemos es plantear las ecuaciones involucradas. Vamos a plantear el equilibrio para el ácido acético y la disociación completa del acetato. Lo otro que vamos a plantear es la constante ácida y como lo que necesitamos para la ecuación de Henderson-Hasselbalch es el valor de pKa, vamos a calcular el menos logaritmo de la constante. Si resolvemos trabajando con concentraciones molares, bueno, primero debemos calcular las nuevas concentraciones luego de mezclar ambas soluciones. Lo que nosotros sabemos es que la concentración inicial por el volumen inicial va a ser igual a la concentración final por el volumen final. Despejando podemos calcular la concentración final tanto para el ácido acético como para el acetato. Es fundamental que recalculemos el volumen final como la sumatoria de los volúmenes agregados porque hay una dilución en el medio, entonces no podemos calcular el buffer utilizando las concentraciones iniciales. Una vez que tenemos las nuevas concentraciones calculadas, vamos a reemplazar en la fórmula de Henderson-Hasselbalch y vamos a poder calcular el pH. Veamos cómo podemos resolver el mismo ejercicio si trabajamos con milimoles. Lo que vamos a hacer primero es calcular cuántos milimoles de cada especie. Entonces lo que vamos a hacer es para el ácido acético calculamos el número de milimoles teniendo en cuenta el volumen y la molaridad que teníamos. Eso nos da 1 milimol. Vamos a hacer lo mismo para el acetato. Y una vez que tenemos cuántos milimoles tenemos del ácido y de su base conjugada, vamos a reemplazar en la fórmula de Henderson-Hasselbalch y vamos a poder calcular el pH. ¿Qué ocurre si a esta solución se le añaden 0,5 mililitros de un ácido fuerte, como es el ácido clorhídrico, en una concentración 0,1 molar? Bien, resolvamos el ejercicio calculando en milimoles. Si trabajamos con milimoles, lo primero que vamos a hacer es ver que el ácido clorhídrico se va a disociar completamente aportando protones, que son los que van a modificarnos el pH, y vamos a calcular el número de milimoles de protones agregados como el volumen por la molaridad del mismo. Una vez que tenemos cuántos milimoles de protones agregamos, sabemos que esos protones se van a neutralizar con la base débil. Entonces, inicialmente nuestro buffer estaba formado por 2 milimoles de acetato y 1 milimol de ácido acético. Pero al agregarle los protones, lo que vamos a hacer nosotros es neutralizar parte de la base débil que teníamos para formar el ácido débil y nos va a quedar una nueva relación de moles. Esta nueva relación de moles es la que vamos a reemplazar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch y de esta manera vamos a obtener el pH luego del agregado del ácido clorhídrico. Notemos entonces que nosotros teníamos un buffer con un pH inicial de 5,04 al que le agregamos 0,5 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar y obtuvimos una modificación a un buffer de pH 5,01, lo que nos da una variación de pH del 0,03. Si hubiéramos agregado la misma cantidad de ácido clorhídrico a 30 mililitros de agua, el pH se hubiera modificado de 7 a 2,78. Pero ¿cuánto ácido base se puede añadir a un buffer sin causar un gran cambio de pH? ¿Se puede agregar indefinidamente ácido o base a un buffer? No. Todo está relacionado con la capacidad reguladora de ese buffer. La capacidad reguladora, definida como beta, es el número de moles de protones de ácido fuerte o de oxidrilos de base fuerte que provocan que 1 litro de la disolución amortiguadora muestre un cambio de 1 unidad de pH, o sea, el número de moles de protones u oxidrilos que necesito agregar para variar el pH en 1 unidad a 1 litro de buffer. La capacidad reguladora va a depender principalmente de dos factores. El primero va a ser la relación de concentraciones de los componentes de la solución. Como se ve en la figura, la capacidad amortiguadora disminuye rápidamente a medida que la relación entre las concentraciones del ácido y la base conjugada se hace mayor o menor que 1. Por esta razón, el pKa del ácido elegido para una aplicación específica debe estar a más o menos una unidad del valor de pH deseado, para que la disolución tenga una capacidad amortiguadora razonable. Por otro lado, la molaridad total del buffer va a ir disminuyendo a medida que el buffer se vaya diluyendo. Obviamente, si el buffer está más diluido, voy a tener menos especies, ya sea el ácido débil y su base conjugada o una base débil y su ácido conjugado, capaces de captar el agregado de protones u oxidrilos. Bien,
Para explicar un poquito más lo de la capacidad máxima reguladora, si consideramos que la concentración de la base conjugada es igual a la del ácido débil, entonces reemplazando en la fórmula de Henderson-Hasselbalch, este cociente nos da 1 y el logaritmo de 1 nos va a dar 0. Por lo tanto, el pH va a ser igual al pKa en el punto de la máxima capacidad reguladora. Entonces, para resumir, vamos a decir que cuando el pH es igual al pKa tendremos la máxima capacidad reguladora, que la capacidad reguladora adecuada está en el rango de un pH comprendido en más o menos una unidad del pKa y que un valor óptimo de capacidad reguladora está en el orden de 0,2. Calculemos entonces la capacidad reguladora de nuestro buffer. Nosotros ya habíamos calculado la variación de pH que sufría el buffer luego del agregado del ácido clorhídrico. Lo que nos queda entonces es calcular cuántos moles de protones por litro de buffer fue los que añadimos. Si calculamos la cantidad de protones que agregamos, sabemos que habíamos agregado 0,05 milimoles, lo que corresponde a 5 por 10 a la menos 5 moles de protones. Si a 30 mililitros de buffer agregamos 5 por 10 a la menos 5 moles de protones, en un litro de buffer agregamos 1,67 por 10 a la menos 3 moles de protones. Sabiendo que el beta, como dijimos antes, era el número de moles por litro de protones u oxidrilos que agregábamos sobre la variación de pH, recordemos que la variación de pH va sin signo, podemos calcular el beta. Veamos ahora entonces cómo hacemos para preparar un buffer. Hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, el pH del buffer que queremos preparar, ¿sí? Para elegir los potenciales componentes del buffer a emplear, hay que tener en cuenta, como dijimos, que el rango de utilidad del buffer está dentro de la unidad del pKa más menos 1. La molaridad del buffer. Hay que tener en cuenta que las soluciones que elegimos para preparar el buffer no tengan una concentración menor a la molaridad total del buffer a preparar. Y finalmente, el volumen del buffer a preparar. Conociendo la molaridad total y el volumen final que deseamos preparar, podemos calcular las cantidades de cada especie necesarias para preparar el buffer. Existen distintas estrategias entonces para preparar un buffer. La más sencilla es la mezcla directa de los componentes que finalmente forman la solución amortiguadora. Por ejemplo, el ácido débil y su base conjugada. Si por ejemplo no cuento con la base conjugada, lo que puedo hacer es agregar un ácido débil, a este agregarle una parte de base fuerte para que se neutralice y se forme la base conjugada. De la misma manera, pero a la inversa, lo que podemos hacer es cuando no contamos con el ácido conjugado es agregar una base débil y utilizando un ácido fuerte neutralizar parte de esa base débil para formar el ácido conjugado y de esta manera obtener el buffer. Bien, entonces vamos a aclarar todo resolviendo un ejercicio. Indique cómo prepararía 100 mililitros de un buffer fosfatos pH 720, molaridad total 0,10 molar. Como pueden ver, acá no nos indica qué especies van a formar parte del buffer. Nos dice que es de fosfatos, pero no nos dice con qué especies. Entonces, lo que vamos a hacer es primero plantear los tres equilibrios para el ácido fosfórico. Luego vamos a plantear las constantes y finalmente vamos a escribir los valores de pKa porque son estos los que vamos a utilizar después en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Como vimos antes, el rango útil para un buffer está en más o menos una unidad de su valor de pKa. Entonces, si nosotros queremos preparar un buffer de pH 7,2, claramente el primer equilibrio no nos sirve, el tercer equilibrio tampoco, pero fíjense que el pK2 está en 7,19, entonces este es el adecuado. ¿Qué significa eso? Que el buffer que voy a formar tiene que estar formado por las especies fosfato diácido y fosfato monoácido. El fosfato diácido será justamente la especie ácida y el fosfato monoácido será su base conjugada. Bien, yo llego al laboratorio y cuento con ambas especies. ¿Qué quiere decir esto? Encuentro un frasco que dice fosfato diácido de sodio y un frasco que dice fosfato monoácido de sodio. O sea que tengo mi especie ácida y mi especie básica. Lo que sé es que el número total de milimoles totales del buffer que voy a preparar va a ser el número de milimoles del fosfato diácido más el número de milimoles del fosfato monoácido. El número de milimoles totales lo vamos a calcular como el volumen del buffer que vamos a preparar por su molaridad total, que en este caso son 100 mililitros por 0,1 molar. En conclusión tenemos 10 milimoles totales. Vamos a plantear en la fórmula de Henderson-Hasselbalch, sabemos que el número de milimoles
de fosfato monoácido, que son la base conjugada en este caso, va a ir dividido por el número de milimoles de fosfato diácido, que va a ser la especie ácida. Si despejamos aquí del balance de masas, lo que vamos a hacer es tener todo en función de fosfato monoácido y podemos despejar cuántos milimoles son de fosfato monoácido, porque el número de milimoles totales ya lo calculamos a partir del volumen y la molaridad total. Reemplazando la fórmula de Henderson-Hasselbalch, lo que vamos a ir haciendo es despejar el número de milimoles de fosfato monoácido y una vez que obtenemos el número de milimoles de fosfato monoácido, lo que vamos a hacer es reemplazar nuevamente en el balance de masa y calcular la cantidad de milimoles de fosfato diácido. Bien, pero ¿qué pasa si llego al laboratorio y cuento solamente con fosfato diácido de sodio y una base fuerte? Bueno, en ese caso lo que voy a tener que hacer es, a partir del fosfato diácido por el agregado de oxidrilos, neutralizar parte de ese fosfato diácido para formar el fosfato monoácido que necesito. Entonces, el número de milimoles totales que voy a agregar de fosfato diácido, voy a agregar una cantidad de X de base y voy a desplazar parte de ese equilibrio. El número de milimoles totales lo vamos a calcular de la misma manera. ¿Cuál es la principal diferencia? Que en este caso el número de milimoles totales va a ser igual a la cantidad de fosfato diácido inicial que yo agregué. ¿Por qué? Porque no agregué en ningún momento fosfato monoácido. El monoácido se va a ir formando por el agregado de la base. Vamos ahora a reemplazar en la fórmula de Henderson-Hasselbalch y entonces lo que tenemos que despejar es la cantidad de base que vamos a agregar. Despejando el valor de X nos da 5,06. Entonces, este buffer lo vamos a preparar agregando 10 milimoles de fosfato diácido inicial y 5,6 milimoles de oxidrilos de una base fuerte. Bien, de la misma manera puede ocurrir que cuando llegue al laboratorio solo encuentre fosfato monoácido de sodio. Entonces en ese caso voy a usar fosfato monoácido de sodio y un ácido fuerte para desplazar el equilibrio y formar el fosfato diácido que necesito hasta obtener la proporción que me requiera para el pH que voy a preparar. Entonces, la cantidad inicial que voy a colocar de fosfato monoácido va a ser igual al número de milimoles totales. Voy a agregar una cantidad de X de protones y luego esos protones van a neutralizar parte de ese fosfato monoácido para darnos el fosfato diácido. Volvemos a plantear la cantidad de milimoles totales, igual que en el ejercicio anterior, nada más que en este caso ahora van a ser de fosfato monoácido. Y reemplazando en la fórmula de Henderson-Hasselbalch, despejando el valor de X, vamos a ver que el buffer podemos prepararlo agregando 10 milimoles de fosfato monoácido y 4,94 milimoles de protones de un ácido fuerte. Entonces, resumiendo, nosotros teníamos que preparar 100 mililitros de un buffer de fosfato de pH 7,20, molaridad total 0,10. Tenemos al menos 3 formas distintas de preparar el mismo buffer. La primera de ellas, y las más sencillas, siempre va a ser a partir del ácido débil y su base conjugada, ¿sí? Y después tenemos otras dos opciones que son a partir de la base débil más el agregado de protones de un ácido fuerte y del ácido débil más el agregado de oxidrilos de una base fuerte. Fíjense que en cada caso, a partir de la molaridad total, el número de milimoles totales adquieren distintas formas de ser expresado. Esto es fundamental cuando tenga que calcular las cantidades de los componentes para preparar los buffers. Lo que sabemos inicialmente es que el del ácido débil con la base conjugada, directamente vamos a calcular los milimoles de cada especie y son lo que vamos a mezclar y ya vamos a tener el buffer formado. En cambio, tanto para el agregado de un ácido fuerte a una base débil y de una base fuerte a un ácido débil, los dos buffers se preparan por desplazamiento. Y las fórmulas para calcular el pH en cada situación van a diferir levemente. Si ustedes lo plantean de esta manera, teniendo en cuenta los equilibrios y los desplazamientos, directamente lo que ustedes obtienen pueden reemplazar en la fórmula de Henderson y no van a tener problemas de cálculo. Por eso también es que recomendábamos que resuelvan los ejercicios de buffer utilizando milimoles, porque todas estas expresiones son mucho más sencillas que hacerlo con molaridades.
Para finalizar vamos a resolver el siguiente ejercicio que es un poquito más complejo. Les pido por favor que después cuando pongan a resolverse los ejercicios de la guía, vuelvan sobre este ejercicio para tener en cuenta todos los detalles que vamos a enumerar. Entonces queremos preparar 500 mililitros de una solución reguladora 10 milimolar de pH 7 y contamos con las siguientes especies, ¿sí? Tenemos las siguientes sustancias: ácido fosfórico, ácido tartárico, ácido cítrico, amoníaco, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. El ejercicio nos pide qué compuestos elegiría y qué cantidad emplearía de cada uno y que justifiquemos brevemente la elección explicando por qué descartamos los demás. Primero vamos a elegir con qué componentes vamos a preparar el buffer. Entonces hay que tener dos cosas en cuenta fundamentalmente. Primero y fundamental, que el pKa de las sustancias que vamos a elegir esté cercano al pH que quiero preparar. Recuerden que el rango útil para un buffer es más o menos una unidad del pKa. Entonces, de la lista que nosotros teníamos, si queríamos preparar un buffer de pH 7, vemos que el ácido fosfórico tiene un pK2 de 7,2. Entonces, el ácido fosfórico podría ser. En cuanto al ácido tartárico, vemos que el ácido tartárico tiene un pKa de 3,04 y uno de 4,37, muy lejanos del pH del buffer que nosotros queremos preparar. Por otro lado tenemos el ácido cítrico, pero fíjense que nos da los valores como pKb. Ojo con esto, ¿sí? Si notan igual el pKb1 que va a ser, vamos a poder calcular el pKa3 y es 6,33 y el 6,33 sigue estando dentro del rango del pKa más menos 1. Y finalmente el amoníaco, que tiene un pKb de 4,74, lo que significa que tiene un pKa de 9,26, también lejano del pH que queremos preparar. Como pueden ver en este caso, nosotros queríamos preparar un buffer de fosfatos. Tenemos todos ácidos, una base y ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Tanto si queremos utilizar ácido fosfórico como si quisiéramos utilizar ácido cítrico, en ambos casos no tenemos su base conjugada, ¿sí? No tenemos el par ácido base conjugada. Entonces los vamos a tener que preparar a partir del ácido y una base fuerte. Entonces, de estos dos compuestos que vamos a tener acá, no vamos a requerir el ácido clorhídrico y sí el hidróxido de sodio. Entonces, a partir de los pKa vamos a tener dos opciones que son posibles para preparar nuestro buffer. Por un lado, el fosfato diácido y el fosfato monoácido, que tienen un pKa de 7,19, y el par citrato monoácido, citrato, que tienen un pKa igual a 6,33. En ambos casos no tengo ninguna de las especies que van a formar el buffer, entonces las tengo que formar a partir de la neutralización de otra especie. Para el caso del ácido fosfórico voy a tener que agregar oxidrilos hasta llegar al equilibrio que yo quiero, que es el equilibrio entre el fosfato diácido y el fosfato monoácido. Y para el caso del ácido cítrico voy a tener que hacer exactamente lo mismo, pero hasta llegar al equilibrio entre el citrato monoácido y el citrato. Sabemos que inicialmente, y si no pueden volver a la diapositiva número 23, que es donde esto se encuentra explicado, que vamos a agregar una cantidad de milimoles totales de fosfórico y lo que vamos a tener que hacer en este caso, a diferencia del ejercicio que vimos anteriormente, es agregar una cantidad de base para neutralizar completamente el ácido fosfórico, porque no necesitamos ácido fosfórico en nuestro buffer. Entonces, vamos a agregar una cantidad de base X, entonces todo lo que antes era ácido fosfórico ahora va a ser fosfato diácido. Y luego lo que vamos a hacer es a ese fosfato diácido que ahora tenemos, vamos a agregarle una parte de oxidrilos para que parte se neutralice a fosfato monoácido y así obtener la proporción que nos va a dar el pH del buffer que necesitamos. Lo mismo vamos a hacer con el ácido cítrico, nada más que acá es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer que todo el ácido cítrico llegue a citrato diácido, y aún así el citrato diácido no forma parte de nuestro buffer, entonces lo que vamos a tener que hacer es que todo el citrato diácido se neutralice a citrato monoácido. Entonces son dos agregados de base para lograr el desplazamiento completo de estas reacciones. Y luego, finalmente sí, vamos a agregar una tercera cantidad que llamamos en este caso Z de milimoles de base para obtener la proporción de citrato monoácido y citrato que van a darnos el pH que necesitamos. Ya acá podemos plantear entonces que para el primer ejemplo el número de milimoles totales va a ser igual al número de milimoles de ácido fosfórico que puse inicialmente y que la cantidad de base a agregar va a ser la cantidad que agregué para lograr el primer desplazamiento completo más la segunda que voy a determinar con la ecuación de Henderson-Hasselbalch.
Vale lo mismo para el ácido cítrico. El número de milimoles totales será igual al número de milimoles totales de ácido cítrico que agregué, y el número de milimoles de base total va a ser la suma de los dos agregados que hice, tanto X como Y, para desplazar completamente estos dos equilibrios, más la cantidad de base que agregué Z, que la voy a determinar utilizando Henderson-Hasselbalch. Bien, pero si las dos opciones son válidas, ¿cómo me decido cuál voy a utilizar? Lo que voy a hacer en segundo lugar es mirar la concentración de los reactivos y comparar con la molaridad total. Nosotros tenemos estos tres reactivos entonces posibles para preparar nuestro buffer. Si tenemos en cuenta que queremos preparar 500 mililitros de una solución reguladora 10 milimolar y sabemos que 10 milimolar es igual a 0,01 molar, tenemos que tener en cuenta que si la concentración de los reactivos es menor a la molaridad total, no puedo usarlos para preparar el buffer. Esto descartaría entonces el ácido fosfórico. ¿Pero por qué? Fíjense que nosotros escribimos que el número de milimoles totales es igual a 5 milimoles. Esto lo sacamos del volumen que queremos preparar y la molaridad total. Y también habíamos planteado que para el caso del ácido fosfórico, el número de milimoles totales es igual a la cantidad de ácido fosfórico que tengo que colocar inicialmente. Si el ácido fosfórico con el que cuento tiene una concentración de 3 por 10 a la menos 3 molar, voy a tener 3 milimoles en 1000 mililitros. Por lo tanto, los 5 milimoles que yo necesito poner inicialmente para preparar mi buffer van a estar en 1666,7 mililitros. Si tenía que preparar 500 mililitros de buffer, ¿puedo agregar 1666,7 mililitros de ácido? No. Esto es completamente ilógico. ¿Qué ocurre con la otra opción que teníamos? Ácido cítrico más la base fuerte. Bueno, el ácido cítrico es un sólido y el hidróxido de sodio tiene una concentración mayor a la molaridad total. Entonces voy a elegir finalmente entre las dos esta opción. Vamos a volver a plantear entonces el ejercicio. Sabemos que necesitamos llegar a este equilibrio, que es el que tiene el pKa cercano al pH del buffer que queremos preparar. Y entonces, como partimos de ácido cítrico, vamos a ir agregando oxidrilos para ir desplazando el equilibrio hasta obtener el par citrato-monoácido-citrato en la proporción que necesitamos. Bien, finalmente vamos a calcular qué cantidad vamos a emplear de cada compuesto una vez que ya tenemos elegidos. Entonces, vamos a primero calcular la cantidad de ácido cítrico, que es la que nos va a salir más fácil. El número de milimoles totales, como ya dijimos varias veces, va a ser igual al volumen que queremos preparar del buffer por la molaridad total. Para nuestro caso van a ser 5 milimoles. En este caso, el número de milimoles totales va a ser igual a la cantidad inicial de ácido cítrico que tengo que agregar. Recuerden, y por favor no se confundan, porque esto va a cambiar dependiendo de cómo yo prepare el buffer. Cualquier cosa, vuelvan a la diapositiva 23, que es fundamental para entender este punto en particular. Bien, si el peso molecular del ácido cítrico es 192,124 gramos por mol, podemos decir que un milimol pesa 192,124 miligramos de ácido cítrico. Entonces 5 milimoles serán X y eso equivale a 960,62 miligramos de ácido cítrico. Pero si nos daban el dato de pureza, que es del 98%, sabemos que 98 miligramos puros van a estar cada 100 miligramos totales. Entonces los 960,62 miligramos que nosotros necesitamos estarán en 980,22 miligramos totales a pesar. La cantidad a pesar entonces de ácido cítrico 98% será 980,22 miligramos. Entonces nos queda por calcular qué cantidad agregamos de base. Sabemos que teníamos el ácido cítrico y lo que vamos a ir haciendo es ir desplazando los equilibrios. El ácido cítrico le vamos a agregar una cantidad X de base para desplazar todo a citrato diácido. Luego, este citrato diácido todavía hay que desplazarlo más, porque recuerden que el par que nosotros necesitamos es citrato monoácido citrato. Entonces vamos a agregarle otra cantidad de base para neutralizar completamente. Y finalmente vamos a agregar, una vez que tenemos todo como citrato monoácido, una cantidad de base tal que finalmente tengamos la proporción que necesitamos de cada especie. Entonces la cantidad de base total que vamos a agregar va a ser X más Y más Z. Si X es la cantidad que necesito para desplazar completamente el equilibrio, para que se neutralice completamente tengo que agregar exactamente la misma cantidad.
por lo tanto X va a ser igual al número de milimoles totales, entonces X vale 5. Si uso el mismo razonamiento, como el segundo equilibrio también lo tengo que desplazar completamente, Y va a ser también igual al número de milimoles totales y por lo tanto I también va a ser igual a 5 milimoles. De esta manera ahora tenemos todo como citrato monoácido. Para formar el buffer todavía tenemos que agregar oxidrilos suficientes para calzar la proporción citrato monoácido que nos dé el pH que buscamos. Vamos a plantear la ecuación de Henderson-Hasselbalch y vamos a reemplazar en esta ocasión con lo que vemos aquí en la ecuación del citrato y el citrato monoácido. Vamos a despejar Z. Entonces, ahora podemos calcular que el número de milimoles de oxidrilos totales van a ser 5 del primer desplazamiento, 5 del segundo desplazamiento, más los 4,12 del tercer desplazamiento. Es fundamental que a la hora de realizar un ejercicio de buffer con desplazamiento no se olviden de calcular el número de milimoles totales de base que agregan teniendo en cuenta los que usaron para las neutralizaciones completas. Si yo pusiera como resultado de este ejercicio que la cantidad de base agregada es 4,12 milimoles de base, es un ejercicio que está mal. ¿Por qué? Porque me estoy olvidando que yo necesitaba desplazarme hasta el tercer equilibrio. Con solo 4,12 milimoles estaría desplazando parte del ácido cítrico y estaría en el primer equilibrio, no en el tercero, que es el que necesitamos para obtener el buffer. Si el hidróxido de sodio con el que contábamos entonces tenía una concentración de 0,2 molar, sabemos que tenemos 200 milimoles en 1000 mililitros. Entonces los 14,12 milimoles van a estar en 70,6. Vamos entonces a medir 71 mililitros de hidróxido de sodio 0,2 molar para preparar nuestro